Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Lucelín González Barrientos, que es residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de medicamentos prohibidos en el deporte. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Bueno, pues vamos a presentar este tema que creo que es de suma importancia para los deportistas, porque en ocasiones, sobre todo en nuestros deportes, que más bien en nuestros deportistas universitarios, pues sabemos que no solo su vida depende pues de estar en el deporte y que tienen muchas otras actividades. Y pues también hay que considerar que cuando ellos se enferman, no solo visitan a su médico del deporte, sino a otros médicos y que en ocasiones pues les recetan algunos de estos medicamentos y que nosotros tenemos que tener conocimiento de que pueden afectarlos si están cercanos a una competencia. Bueno, pues para empezar, la lucha contra el dopaje inició en la década de los años 60 y esto fue introducido por el Comité Olímpico Internacional. Ellos empezaron a notar en la historia que tanto las selecciones de Estados Unidos como las de Rusia tenían algunos deportistas que ingerían ciertas sustancias, sobre todo eran esteroides anabólicos, y veían que sus deportistas ganaban más medallas. Entonces se empezaron a dar cuenta de que se generaban ciertas ventajas por el uso de medicamentos. Entonces fue cuando comenzaron a hacer este control de dopaje y pues el primer control se hizo justamente en los Juegos Olímpicos de México, aquí en el 1968, y entonces desde ahí comenzaron a hacerse las detecciones, sobre todo en competencia. Ya después, en los años 70, 80, empezaron con hacer algunas detecciones más amplias y también ya iniciaron a hacerlo fuera de competencia. Y las sustancias que con mayor frecuencia se detectaban, pues eran los esteroides anabólicos. Para poder hacer este control de antidopaje, existe una sociedad que es la Sociedad Antidopaje, que es mundial, que su abreviación en inglés es la WADA, y pues esta lista cada año se actualiza. Podemos tener algunos medicamentos que llevan, como vimos, desde los años 60, 70, pero hay algunos que se han ido estudiando y que al ver que se genera un beneficio en el rendimiento, pues se han ido incluyendo en esta lista. Pues también es importante saber que la lista se clasifica en sustancias que están prohibidas siempre, o sea, durante la competencia y en los entrenamientos de manera cotidiana. Los que son solamente para la competencia y hay algunos que se utilizan como dopaje solamente en algunos deportes. Y hay algunas otras sustancias que también están prohibidas, como son aquellos fármacos que no estén aprobados en humanos. Entonces, con base en esto vamos a ir mencionando algunas de las listas y sobre todo los más comunes que podemos encontrar de manera habitual en el deporte. Dentro de los que están prohibidos siempre tenemos a los esteroides androgénicos anabolizantes, como vimos, que son los que más comúnmente se detectan en el dopaje porque estos tienen grandes beneficios. Inicialmente se decía que estos medicamentos se utilizaban sobre todo para deportes de fuerza, pero pues se ha visto que se ha extendido un poco más su uso porque genera algunos otros beneficios. Tenemos una lista amplia de estos medicamentos, dentro de los que destacan, pues vamos a tener a la testosterona, epiandrosterona, que son derivados propiamente de las hormonas sexuales masculinas. Y pues, ¿qué van a hacer todos estos esteroides anabólicos? Es importante que nosotros sepamos los efectos que van a tener para mejorar el rendimiento, como también los efectos que vamos a tener para los efectos adversos que pueden poner en riesgo a nuestro deportista. Como vemos, es una lista amplia y como cada año se actualiza, yo les recomendaría que los que nos dedicamos a esta parte, pues sí lo tengamos al menos descargado en nuestro celular para que podamos estarlo revisando constantemente y que no se nos vaya a ir alguno de los medicamentos. También dentro de los esteroides anabolizantes tenemos el estanosol, la boldenona, la mesterona, que son algunos medicamentos que también se pueden encontrar con mayor facilidad. La oxandrolona, la testosterona pura, la trembolona, nandrolona, que son algunos medicamentos que seguramente más de una vez hemos escuchado que se consumen. Y pues, ¿para qué nos van a servir estos o qué beneficio nos van a dar estos medicamentos? Pues lo que van a hacer, ay, perdón, como ya habíamos mencionado, son derivados sintéticos de la testosterona, que es una hormona sexual masculina. Su uso va a alterar la producción de manera endógena, o sea, lo que nuestro cuerpo produce se va a ver alterado
por la administración externa. Y estas sustancias vamos a poderlas clasificar como las que tienen mayor potencia androgénica y las que tienen mayor potencia anabólica. Las que tienen mayor potencia androgénica van a tener a que van a aumentar las características masculinas, cómo nos van a ayudar a mejorar la fuerza, van a tener engrosamiento de la voz, generar la aparición de mayor vello, sobre todo facial, y cuando tienen mayor poder anabólico, pues esto va a hacer que estimule mayor síntesis proteica, que nos va a beneficiar también para la formación de músculo. ¿Por qué implican un riesgo los esteroides anabólicos en el deporte? Porque como no son medicamentos que se receten como de manera habitual por un médico, generalmente lo hacen de manera empírica por entrenadores o por ellos mismos, pues quiere decir que muchas veces usan un régimen que se llama de apilamiento, que utilizan muchos fármacos al mismo tiempo. Otra parte importante es que no hay dosis establecidas, así como tenemos dosis para un antibiótico, no hay dosis establecidas para estos fármacos. Entonces, algunas veces se basan en la experiencia o en las creencias de quienes los usan. Otra cosa es que como no están regulados, no hay laboratorios formales que los distribuyan, pues la calidad no está garantizada, lo que hace que los deportistas cada vez ingieran dosis mayores. Y pues como usan varios fármacos al mismo tiempo, no podemos detectar cuál es el que está generando el mayor riesgo o el que nos está dando los efectos adversos. Entonces, por estas características es que también implican un riesgo, además del propio mecanismo que tienen los fármacos en el cuerpo. En los deportistas, ¿qué beneficio van a dar al rendimiento o por qué fue que decidieron quitarlos? Porque se ha demostrado que sí ofrecen cierto beneficio. Pues se ha estudiado y se ha visto que tienen beneficios en la composición corporal, que sí da un aumento en el peso corporal, pero sobre todo en la masa muscular, con una ganancia de 2 hasta 5 kilos. También esto del aumento de la masa muscular depende de la dosis administrada. Y hay algunos estudios que dicen que sí genera una reducción en el porcentaje de grasa, algunos que no. Entonces, ese beneficio pues todavía está un poco en duda. También algo que sí se ha establecido es que el aumento de la fuerza sí llega a ser desde el 5 hasta el 20% de la fuerza basal que tiene un deportista. Y también otra parte que se ha estado estudiando es que si tiene mejoras en la resistencia aeróbica. Se ha visto que estos esteroides también hacen eh, ciertas modificaciones en los componentes de nuestra sangre, aumentan la hemoglobina, aumentan los eritrocitos, que son los que se encargan de transportar el oxígeno, y que digamos que pensando que si hay estas mejoras, pues en teoría podría ofrecer una mayor resistencia aeróbica, pero no ha sido comprobado del todo. Entonces, esta parte también sigue en estudio, pero de ser así, pues sería un beneficio tanto en la parte de fuerza como también en la parte del ejercicio aeróbico. Entonces, pues sí ofrecen un beneficio para quien los usa. Pero es importante saber que pues como todo tiene su consecuencia, sobre todo si lo usan a dosis no establecidas o a dosis fuera de lo terapéutico, pues pueden generar mayores efectos adversos, como en el sistema reproductor, pues como habíamos mencionado, al tener a una dosis externa, pues hace que la producción interna se disminuya y pues esto va a tener repercusiones evidentes, como puede ser en los hombres la atrofia testicular, la reducción de la producción y la calidad del semen disminuye. También pueden tener aumento de las mamas y llegar hasta la infertilidad. Y en las mujeres puede haber una masculinización, sobre todo cambios en la libido, engrosamiento de la voz. En el acné son de los efectos más reportados por las deportistas y cuando ya se hace un uso crónico podemos llegar a la alopecia y hasta el agrandamiento del clítoris. En el efecto cardiovascular, pues tenemos algunos estudios que nos dicen que sí puede haber una elevación de la tensión arterial, pero que esto se presenta de manera transitoria, lo que quiere decir que al suspender los fármacos este efecto se va a retirar y sobre todo se presenta en dosis altas. También tenemos disminución en el HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, todos estos factores van a ir sumando para que nosotros podamos tener algún desenlace, pues en ocasiones sí de gravedad. En cuanto a los efectos hepáticos, pues se ha visto que sí hay una disfunción hepática, sobre todo cuando tenemos altas dosis y cuando hay un uso crónico. Y en parte de los efectos psicológicos, pues que las personas tienden más a la agresividad, a la hostilidad y
pues a la dismorfia muscular. A pesar de que están teniendo ganancias por el uso del fármaco, ellos siguen percibiendo que su músculo no ha crecido, lo que convierte esto en un círculo vicioso. La dismorfia muscular, a pesar de estar usando el fármaco, pues ellos siguen con esto, lo siguen utilizando para tratar de que su músculo siga creciendo y ellos puedan eliminar esta dismorfia o ya se sientan conformes con lo que están ganando. También otros fármacos que se utilizan o que están, perdón, en la lista de dopaje son los agonistas beta selectivos. Y estos fármacos se utilizan fueron creados para utilizarse en afectaciones respiratorias. Sobre todo, todos hemos escuchado el salbutamol o la terbutalina, que son medicamentos que se utilizan de manera común para algunas enfermedades, pero justamente por los efectos que pueden tener, pues también podrían generar un beneficio. En el pulmón, pues van a generar relajación de de las células musculares lisas y que esto va a favorecer la broncodilatación. ¿Qué quiere decir? Pues que la vía va a ser eh, más grande para que podamos tener mejor transporte y este consumo de oxígeno. En la parte cardiovascular, pues también va a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón y pues también afecta a los vasos propiamente dichos y esto va a generar también una dilatación que genera también un beneficio para el deporte. Se ha estudiado en personas sanas y en personas que tienen asma, porque son en los principales que se usan, y se ha visto que sí genera un beneficio, pero sobre todo para las personas que tienen asma. Como ellos viven con una vía aérea cerrada o que se condicionan por algunos factores ambientales, pues en ellos se ha visto que administrar estos fármacos durante el ejercicio, pues sí genera mayor beneficio en comparación con las personas sanas. Se ha visto en algunos estudios que sí aumentan la fracción del volumen expirado en el primer segundo y como tal una mejora general en la función pulmonar, pero sobre todo en los pacientes con asma. No se ha visto que exista una ventaja real en pacientes sanos. O sea, en pacientes que no tengan asma, pues no tendría por qué tener un mayor beneficio. Entonces, pues estos son de los que tendríamos que tener también ahí en consideración. También hay algunos moduladores hormonales y metabólicos que estos fármacos, sobre todo el anastrozol, el letrozol, son fármacos que se utilizan sobre todo para pacientes que tienen cáncer de mama porque su mecanismo de acción impide que que los andrógenos se conviertan a estrógenos y pues esa parte se utiliza para que las pacientes que tienen cáncer de mama y que tengan un tumor que es dependiente de estrógenos, pues bloquear esa parte. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto que se va a buscar en el deporte? Pues mantener niveles bajos de estrógenos y, perdón, aquí es altos en andrógenos. Entonces, si nosotros tenemos este efecto, pues van a tener un efecto esperado similar al que tienen los esteroides, un aumento en la masa muscular, disminución en la masa grasa y también aquí nos hablan de que puede haber un aumento en la energía. Y que en algunas ocasiones también se usan en conjunto con los esteroides anabólicos para intentar reducir los efectos no deseados de los esteroides. Y en cuanto a los efectos no deseados o efectos adversos que podemos tener con el uso de estos medicamentos, es que se pueden asociar a osteoporosis o a síndrome musculoesquelético, que es una parte que afectaría demasiado a los deportistas porque se caracteriza por lesiones musculares, tendinopatías y también dolor en las articulaciones. Entonces, si nuestro deportista lo consume, pues puede generar este síndrome y pues llevarnos a un efecto no benéfico. También dentro de los prohibidos en competición tenemos a los estimulantes no específicos como las anfetaminas, fentermina, metanfetaminas y la cocaína. Entonces, estos también se ha visto que por definición va a ser cualquier agente que active, mejore o acelere la función en general. Cualquier función puede ser pulmonar, cardiovascular, musculoesquelética y pues se ha visto que también estos tienen una reducción de de la fatiga. ¿Cómo nos van a beneficiar en el deporte? Pues que van a afectar el estado de ánimo, manteniendo más alertas a los pacientes, disminución del apetito, con aumento de la locomoción y también va a aumentar la reacción de lucha. Quiere decir que todos sus sentidos van a estar más alertas y pues esto decía que sobre todo en las primeras fases de las competencias, en las fases iniciales, pues como tenían una mejor reacción les generaba un mayor beneficio.
También aumenta el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo periférico. Algo que se nos explicaba es que si estos se utilizaran, es como si nuestro cuerpo estuviera ya en un calentamiento, ya estuviera preparado para iniciar la competencia y que esto generaba un beneficio para nuestros deportistas. Pero hay efectos adversos también importantes, como son, pues sí, unas drogas pueden generar adicción, generar complicaciones cardiovasculares, sobre todo arritmias cardíacas, y se asocian a muerte súbita cardíaca. Sobre todo la cocaína aumenta hasta 20 veces el riesgo de poder desarrollar muerte súbita cardíaca. Entonces, creo que estos son de los que tienen efectos potencialmente mortales que sí hay que tener bien presentes y que también hay que informarles a nuestros deportistas para que si en algún momento llegan a tener administración de estos fármacos, estar conscientes de los riesgos que pueden generarles. También tienen alteraciones en la termorregulación, sobre todo nos dice que si estamos en un ambiente caluroso, se puede predisponer a que genere una hipertermia que también nos puede llegar a llevar hasta la muerte. Entonces hay que tenerlos muy, muy en cuenta, los estimulantes. Otros narcóticos que también están prohibidos, la buprenorfina, la heroína, el fentanil, y algo importante y que en el que me centré en esta parte fue en el tramadol, porque en muchas ocasiones lo utilizamos para disminuir el dolor de cuestiones más crónicas, por ejemplo, una lumbalgia crónica, una cervicalgia crónica, algo eh, que sea como difícil de tratamiento y que un analgésico común no pudo resolver. En ocasiones hay personas, o por ejemplo, cuando han sido sometidos a cirugías, se les deja el tramador y pues es importante considerarlo porque se utiliza, como lo vimos en lesiones deportivas, este va a ser un agonista opioide y que va a reducir, eh, va a funcionar como un efecto de analgesia y de sedación, pero también va a tener una parte importante, digamos, como la parte psicológica, que nos va a ayudar a que la percepción del dolor sea menor. Entonces, nos decían en algunos estudios que el rendimiento puede verse beneficiado porque durante el esfuerzo el paciente percibe menos dolor, sobre todo menor dolor muscular y permite continuar por mayor tiempo sus entrenamientos o en sus competencias. También nos decía que aunque tengan un esfuerzo grande, ellos van a percibir menor fatiga. Esta parte de las percepciones, pues creo que sí nos generaría un beneficio porque no van a percibir dolor ni fatiga. Y también otra parte importante es que va a permitir mantener frecuencias cardíacas más altas, lo que va a poder llevar el esfuerzo a su parte maximal. Y algo en el que nos decía que no podría ser tan benéfico para el deporte es que tiene menor respuesta a estímulos, como esa parte de la sedación que teníamos acá arriba, nos dice que pues los deportistas sobre todo pueden responder de manera más lenta a estímulos visuales auditivos y que pues si eso es importante para el deporte, pues también nos generaría un problema. Otra parte son de los prohibidos son los cannabinoides, sobre todo su parte que es el THC, que este pues se ha visto que sí tiene distintos efectos en el cuerpo. Hay algunos que tienen una evidencia limitada y algunos que sí tienen evidencia fuerte. En nuestra parte del lado izquierdo tenemos los efectos que puede tener el uso de cannabinoides en reposo, que pues sí tenemos mayor sensaciones positivas, nos sentimos más relajados, disminuye la ansiedad, la función cognitiva disminuye, aumenta la broncodilatación, eh, aumenta la frecuencia cardíaca, también algo importante que nos dice es que podemos presentar hipotensión ortostática. Entonces, son efectos que algunos podrían generar un beneficio y algunos que nos perjudicarían durante el deporte. Y en el ejercicio, lo único que sí está bien establecido, pues es que genera broncodilatación, que podemos alcanzar mayores frecuencias cardíacas submaximales y también mayor demanda de oxígeno submaximal, porque los estudios previos no llevaban a los pacientes hacia la parte maximal y era lo único que se había estudiado, pero pues viendo si tiene algunos efectos benéficos y que podrían aumentar el rendimiento de nuestro deportista, pero siempre pues hay que tomarlo con precaución. Algunos de las partes de los cannabinoides, como es el CBD, esos son algunas que ya están legalizadas, pero que pues hay que tener cuidado y leer bien la parte sobre si están o no permitidos fuera de la competencia, porque también se ha visto que el CBD tiene algunos efectos que también benefician a los deportistas, mejora la calidad y la cantidad de sueño, o sea que pueden dormir de manera continua y mejorar su descanso, reducir pesadillas e insomnio, también reducen el estrés y la ansiedad, sobre todo
cuando ya se enfrentan a una competencia, sensación de bienestar frente a las competencias. También tiene un poder antiinflamatorio y analgésico que pues al ser usado pues también generaría un beneficio. Y pues otra parte que se ha estudiado es que acelera la recuperación muscular, pero todas estas partes pues aún siguen en estudio y pues hay que considerar que también los cannabinoides pues siguen estando en algunos lugares eh, de manera ilegal, entonces tenemos que también tener en cuenta en qué país estamos y siguen de manera ilegal y pues aunque sean legalizados en algunas partes, siguen estando en la lista de prohibiciones. Y otra parte importante de los medicamentos que se usan aquí en el deporte, pues son los glucocorticoides. Es muy común que se infiltre o se inyecte por alguna lesión, como la betametasona, hidrocortisona o la metilprednisolona. Y pues es importante saber que estos fármacos son fármacos antiinflamatorios y que generalmente se utilizan para tratar enfermedades respiratorias o musculoesqueléticas que generan inflamación y que estos fueron agregados a la lista de prohibiciones en el 2022 porque sí generan pues también cierto beneficio. Se ha visto que las que son inhaladas, por ejemplo, para algunas alteraciones nasales o las inyecciones locales, todavía se aceptan en competición, pero aquí sí hay que estar bien pendientes porque dependiendo del tipo de glucocorticoide, el tiempo de administración, cuál fue la dosis que se administró, pues también va a depender el tiempo que dura en el sistema. Entonces, cuando se aplica fuera de la competencia, pero estamos muy próximos, hay que tener la certeza de que ese fármaco va a ser eliminado y no va a aparecer en caso de que nuestro deportista sea sometido a un control. Entonces, sí se puede utilizar siempre que sepamos bien el tiempo que lo vamos a administrar y sobre todo que tenga que esté bien fundamentado, que tengamos bien descrito por qué se va a utilizar, por qué enfermedad. Y pues eso es algo importante que debemos considerar con nuestros pacientes y siempre también hacerles saber que si van con algún otro médico nos informen qué es lo que están utilizando, qué les administraron, para que nosotros podamos decirle, pues sabes que esto está en la lista de prohibiciones, hay que tratar de no utilizarlo o suspenderlo si es que está muy próximo a la competencia, para evitar que nuestro deportista sea sancionado por el uso de sustancias en la lista de prohibiciones. ¿Cuáles van a ser los efectos? Pues se ha visto que los glucocorticoides pueden acelerar un poco esta parte del metabolismo y que pueden aumentar la disponibilidad de sustratos, como acelerar la lipólisis y la proteólisis. Algunos efectos inmunosupresores y antiinflamatorios se ven un poco regulados por esta parte de la administración del fármaco, por lo que van a frenar la respuesta después del ejercicio, la respuesta inflamatoria, y van a hacer que el deportista tarde menos tiempo en recuperarse. Y también se ha visto que llega una parte cerebral donde va a estimular algunos receptores cerebrales y pues que nuestro deportista va a tener ciertos beneficios de esto, como un menor dolor muscular durante el ejercicio, el umbral de la fatiga va a estar aumentado y también va a tener pues la sensación de que está haciendo, va a tener respuestas hedónicas, va a tener una mejor sensación o una sensación de bienestar. Y pues eso sería todo como en la lista de las prohibiciones que tenemos en el deporte. No sé si hay alguna pregunta. A ver, deme 2 segundos, voy a buscar si alguien del público ha hecho alguna pregunta. Sí. No, solo tenemos felicitaciones por el momento. Sí es cierto, en México 68 fue la primera vez que se usó el dopaje, pero también algo bien importante es que se preguntaban qué iba a pasar con los deportistas en una competencia a esta altura, ¿no? La medicina del deporte también fue que inició en México 68, pensando que podría haber muchos cambios fisiológicos o podría haber alteraciones en los deportistas por tener una ciudad con una altura tan importante como la tenemos. Quien estaba al mando de la organización de estos Juegos Olímpicos, el arquitecto Ramírez Vázquez, dijo, yo veo que juegan fútbol y no les pasa nada. Así es que yo creo que no va a pasar nada. Y así fue. Muchas gracias, doctora. Tenemos que comentar también que hay ciertas sustancias que podemos dar aviso de que se están consumiendo. ¿Cómo es este procedimiento? Sí, se llama una parte como de extensión, si no mal recuerdo, y tienes que sustentar que
enfermedad tiene, las dosis que vas a administrar y por cuánto tiempo. Siempre, si un deportista requiere realmente utilizar el fármaco, tienes que justificar por qué, la dosis y el tiempo que se va a administrar. Y justamente, por ejemplo, en el de los estimulantes, se hablaba de que hay algunos fármacos que no es la sustancia predominante, pero que hay fármacos que se venden ya de manera libre que pueden tener ciertas dosis y que nos dice que hay algunos fármacos que tienen dosis urinarias que se van a medir, o sea, por ejemplo en los glucocorticoides. Esos los podemos administrar porque cierta cantidad va a ser la que se va a detectar. No quiere decir que siempre va a aparecer, ¿no? Entonces, justamente si nosotros dimos aviso de que se administró por alguna situación, cuánto tiempo y qué dosis se le aplicó, y aparece la dosis urinaria, pues que concuerda con lo que nosotros reportamos, pues no tendría que haber mayor problema. Sí, esto se debe de dar aviso pues antes del sorteo de dopaje, ¿no? Por si sale nuestro deportista elegido, ya están avisados de que está tomando cierto medicamento por algún proceso de tratamiento. También hay otras sustancias como los diuréticos que se utilizan como para enmascarar. ¿Nos comenta algo al respecto? Sí, generalmente no los agregué porque digamos que estos están más asociados, sí, como para que podamos aumentar el flujo urinario y que las dosis que estamos administrando, digamos que diluyan la orina y no puedan ser detectados. Ahora también ya se han estado utilizando, como sobre todo en la parte estética y del culturismo, en finales de las competencias. Y sí es un uso muy común, pero digamos que lo dejan como en casos extremos. O sea, cuando ya vieron que la dosis fue superada, que el fármaco no ha sido eliminado y les están haciendo controles sus propios médicos, pues entonces sí optan por el diurético, o sea, como una parte de emergencia, no es como un uso tan común, pero sí, sí se ha usado y también están ya prohibidos. Tuvimos el caso aquí del equipo de nado sincronizado, natación artística, que una de ellas dio positivo a un diurético y ella mencionaba que había tomado solo unas pastillas para bajar de peso, pero con eso fue que se sancionó a todo el equipo. Entonces sí tomar en cuenta también estas sustancias que, como bien menciona, enmascaran o diluyen la orina para no ser detectadas tan fácilmente. ¿Algún comentario para terminar, doctora, por favor? Pues solamente que estemos bien pendientes de nuestros deportistas, porque como lo mencioné durante toda la práctica, a veces no somos los únicos médicos que visitan y pues que siempre nos reporten lo que les administran para tenerlo bien en consideración. Claro, son cosas que creen que no va a pasar nada, pero sí pasa. Y podemos ser sancionados ellos, nosotros como médicos y el equipo por no haber tomado en cuenta el riesgo de consumir ciertos medicamentos. Muchas gracias, doctora. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en una próxima sesión. Gracias. Gracias.